pido por aquí a Erlani. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, qué alegría, gracias al Señor. Queremos darle un saludo muy especial a las personas que nos están visitando por primera vez, que se sientan como en casa y que el Señor les bendiga en esta mañana. Y bueno, que fiel es el Señor que nos permite nuevamente venir a adorarle. A estas personitas que nos están visitando hoy, los esperamos al final del servicio, aquí en la parte de adelante, para compartir un detallito y saludarles. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. También quiero invitar por aquí a Mallory, por favor, que nos haga un recorderis del evento que tendremos ahora en marzo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora el 29 de marzo? Hay un bazar. Por favor, estemos orando para que Dios nos bendiga en este evento. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, con respecto al bazar, quería recordarles que es una actividad para bendecir la iglesia, pero no solo para la iglesia, sino para bendecir los vecinos. En los bazares que hemos tenido han participado personas de veredas, entonces es muy especial poder recibir las donaciones de ustedes. Yo sé que la mayoría tienen un rinconcito en la casa, o un zarzo, o un sótano, donde ponen cosas que no usan, o en el closet, en la cocina. Si son cosas que de pronto ya llevan 2, 3 meses, 4 que no han usado, es porque ya no las van a usar, ¿cierto? Entonces, con esas cositas podemos tanto bendecir la iglesia como bendecir a otras personas. Entonces, yo voy a estar recibiendo las donaciones. El que no tenga mi número, de pronto César, Erlani, Julie, se lo pueden compartir, se ponen en contacto conmigo y ya nos ponemos de acuerdo para abrir la iglesia y recibirles las cosas. También se necesitan manos para que me ayuden pues como con la organización. Entonces los voluntarios los espero al final del servicio para que me regalen los daticos y nos pongamos de acuerdo. Listo, bendiciones. Gracias, Erlani. Bueno, recordar la conferencia. Mallory, ¿qué dije? ¿Qué dije? Ay, bueno, ¿y cómo es? Bueno, allí en la cartelera hay un póster promocionando una reunión o una conferencia más bien para mujeres llamada Caos. Hay unas mujeres que ya se inscribieron, así que lograron el precio de 120,000, ya de aquí en adelante tiene un costo de 150,000 pesos. ¿Ves? 150. Bueno, es que tengo por aquí otra conferencia, es a otro precio. Muy bien, si usted todavía se anima, sabemos que tal vez puedan haber descuentos si logramos llevar un grupo hacia este evento. También hay allá este volante de otra conferencia, titula Desenmascarando el Orgullo, un llamado a la iglesia a vivir en santidad. Esa será el 11 y el 12 de abril. Esta tendrá un costo de 160,000 pesos y serán 2 días. Ambas conferencias son en la ciudad de Medellín, en el centro de convenciones Aburrá Sur. Si necesita más información al respecto, pues allá en cartelera están los afiches. Bien, hermanos, hoy vamos a salirnos un poco de la serie en la que venimos en el libro de Samuel para centrarnos un poco más en lo que concierne a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Ustedes saben que como cristianos evangélicos consideramos que desde a la luz de la palabra de Dios tenemos dos ordenanzas o 2 sacramentos, como la mayoría lo conocen. Quisiera que me dijeran cuáles son. Bautismo, ¿cuál más? ¿Y cuál es más? Solo eso, ¿cierto? Porque venimos generalmente con textos de iglesia tradicional y se decían son 7, pero la Biblia enseña que Cristo instituyó el bautismo y la Santa Cena y la iglesia los ha considerado como
ordenanzas. Es decir, si usted no ha recibido el bautismo en agua, debe ir considerándolo, porque de ahí hay otra bendición grande, que es poder venir a la mesa del Señor y participar de lo que es el pan y lo que es el vino, que representan la sangre y el cuerpo del Señor de manera simbólica. Así que este sacramento es bien importante en la vida de la iglesia. Según Thomas Watson, la cena del Señor es un sermón invisible en el cual se nos presenta a Cristo sacrificado. Nosotros no estuvimos hace 2000 años cuando Cristo fue colgado de un madero, pero la Santa Cena nos recuerda lo que ocurrió allí. También la cena del Señor representa y exhibe la salvación a través del sacrificio único y perfecto de nuestro Señor. ¿Por qué es perfecto? Porque nadie más puede hacerlo. Nadie puede morir por usted para salvarlo. Nadie puede ayudarle en su salvación, excepto el Señor Jesucristo. Y es un recordatorio también poderoso de la redención que hemos recibido a través de su muerte y su resurrección. Así que por favor, abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11. Allí en el capítulo 11 el apóstol hace un recordatorio de cómo debe ser esta celebración o esta conmemoración. Y el título de esta enseñanza es la Santa Cena, un recordatorio de la redención. Y con esta enseñanza quiero que exploremos hoy 3 aspectos y cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas. Y el primero de ellos es que la Santa Cena es un recordatorio de la muerte de Cristo. Vaya allí al versículo 23. Vamos a leer el 23 y el 24 para enfatizar este primer punto. Dice Pablo, porque yo recibí ¿de quién? Pablo lo recibió del Señor. ¿Por qué? Porque él no estuvo en el aposento alto con los 12. Jesús celebró la Pascua allí con sus 12 apóstoles antes de que se ciñera sobre él la sombra de la cruz, y antes de que el pecado tocara allí a la puerta para reclamar su porción, porque Cristo iba a morir por el pecado de la humanidad, iba a llevar sobre sí también o recibir sobre sí el castigo de la ira de Dios. Entonces dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que les entregué, que el Señor Jesús, la noche, quiere decir que esto se celebró en la noche, y en la noche en que fue entregado, ¿por quién fue entregado? Por Judas. Judas en su avaricia aceptó 30 monedas de plata para entregar al Señor Jesucristo. Y dice, después de que fue en la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, o que será partido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. No solemos hacer eso en la celebración, pero es algo tal vez semejante a lo que hizo Jesús. Y fue que ellos vieran como Él abría ese pan, lo partía, para recordarles, mi cuerpo va a ser partido. Y se refiere, como lo vamos a ver ahora en el siguiente verso, que su cuerpo era en sí la copa que estaba llevando esa sangre que iba a ser vertida para redimirnos.
Así que el pecador, según este primer punto que nos recuerda la muerte de Cristo, enseña que el pecador nunca hubiera podido ser perdonado, ni su culpa por el pecado quitada, sin que Cristo ofreciera su alma como una ofrenda por el pecado. Es un recordatorio de la gracia y misericordia que Cristo tuvo por nosotros. Y creo que algo importante nos ayudaría a apreciar más este hecho o este acto realizado por Jesús, por nosotros, y es reflexionar que fue en la eternidad donde se planeó lo que Cristo realizó, y es cuando el Padre designa a Jesús para ser el mediador o el intermediario entre Él y la humanidad. En cuanto el Padre lo llamó, creemos que Cristo aceptó la función de su Padre, o la función que su Padre le designó. Y tiene que ser así porque sea cual fuere la voluntad del Padre, sabemos que también así es la voluntad del Hijo, porque Cristo dijo: el Padre y yo, uno somos. ¿Y cómo es que son uno? Porque tienen una misma voluntad, un mismo poder y una misma naturaleza. Jesucristo es Dios. Pero hay grupos religiosos que enseñan que Jesucristo es un Dios, pero con D minúscula, que tiene un rango menor, que fue creado por Dios. Pero Jesús ha existido desde siempre, es de la misma esencia, la misma naturaleza que Dios el Padre. Y en este plan de redimir al ser humano, de salvarlo, coinciden ambos en salvar esas ovejas que son de Cristo, ya que al encarnarse la voluntad de Jesús era hacer la voluntad del que le había enviado. Por eso creemos que sus ovejas se encuentran seguras en sus manos, al igual que en las manos de su Padre, porque él y su Padre son uno, es decir, de una misma naturaleza, de una esencia y de un mismo ser. Así que creemos que cuando el Padre asignó esta tarea a Jesús, Él lo aceptó y lo hizo con amor. Ya lo hemos a veces repetido aquí. ¿Qué hizo? Que Jesús no se bajara de la cruz cuando sus detractores gritaban: bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Si Jesús se baja de allí, no se hubiera podido redimir el pecado nuestro. Y eso es lo que hace bonito. Creo que hay una canción que dice por ahí: si no me bajo de esta cruz, es por amor a ti. Hay libros muy preciosos, por ejemplo está este que tengo aquí, Clamores desde la cruz. Hay otro que se llama, de Max Lucado, Él escogió los clavos. Jesús no fue obligado a morir, Él murió voluntariamente y lo hizo por amor. Nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacerlo. Y un alma es tan preciosa a los ojos de Dios que el diablo quiere llevárselas para el infierno. ¿Cómo será de valiosa que en todo este universo el diablo busca almas para destruirlas y llevarlas con él? Mientras que Dios está haciendo todo lo que está de su parte para atraernos, para seducirnos, como dice el libro de Jeremías: te he amado con amor eterno, con lazos de amor te he atraído hasta mí. Dios es tan precioso que la Escritura lo describe como seducirnos. Dios nos seduce, es decir, busca 1000 maneras para que nosotros podamos entender su amor, su plan que es perfecto. Que no haya en nuestra mente cabida para pensar que Dios es mentiroso, o Dios defrauda, o Dios engaña, o Dios no cumple.
si ya lo demostró a través de su Hijo? ¿Hasta dónde está dispuesto Dios por un alma? Y es entregar la vida de su propio Hijo. Hermanos, el segundo punto es que la Santa Cena es un recordatorio de la unión con Cristo y con la iglesia. Y quisiera que se devuelva unos versículos más, o un capítulo, perdón, en los versículos 16 al 17, dice Pablo: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. ¿Dónde espera Dios que se celebre esta conmemoración o este recordatorio? Cuando estamos reunidos como iglesia. Por eso Dios nos insta, cuando le reconocemos como Señor y Salvador, que nos unamos a una iglesia donde se proclame el evangelio de salvación, donde se le reconozca a través de estos dos ordenanzas o sacramentos, bautismo y la Santa Cena, como que Él mora entre nosotros, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos guía. Hoy en día se acostumbra a celebrar la Santa Cena en cualquier lugar y que cualquier persona lo pueda hacer, pero seguimos considerando que debe ser una persona ordenada en el ministerio quien lo haga. Qué maravilloso saber que Dios nos une a una familia en la fe. Tenemos hermanos en Cristo y somos los que estamos aquí reunidos, y hay una iglesia universal a la que también pertenecemos y nos uniremos cuando Cristo regrese, nos resucite y nos lleve con Él. Mientras tanto, estamos aquí juntos caminando y buscando como iglesia la unidad. Recordemos entonces, para reflexionar un poco sobre este segundo punto, que esta ordenanza es una señal y un sello de la unión y la comunión con Cristo. También es un medio por el cual el creyente recuerda el hecho de que él debe ser y es fortalecido en su deseo de ser fiel y obediente a Cristo. Se le recuerda que ha sido comprado por un precio, por tanto sabe que debe honrar con su cuerpo a Dios, como lo enseña 1 Corintios 6:20. Pablo también lo dijo: somos templo del Espíritu Santo. ¿Acaso hemos de unir nuestro cuerpo al cuerpo de una prostituta? Es decir, ceder al adulterio, entregar nuestro cuerpo a lo que no es conveniente, a lo que no honra a Dios, a lo que nos degrada como seres humanos cuando caemos en la fornicación o en cualquier otro tipo de pecado sexual, aun cuando con nuestros pensamientos o deseos no mostramos pureza ante Dios. La Santa Cena nos recuerda eso, que ya no somos perfectos moralmente hablando, no somos totalmente santos, sino que esta mesa nos recuerda que nos estamos purificando todos los días por medio del Espíritu Santo que está en nosotros y a través de las decisiones que tomamos. Todas las decisiones que usted toma día a día le ayudan a entender cuán apartado usted está del mundo y del pecado y de la maldad, del diablo, o cómo todavía sigue coqueteando con el mundo, le sigue dando rienda suelta a los deseos de la carne, de los ojos. El apóstol entonces sabía que esto podría ocurrir y por eso escribe: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Se lo está diciendo a los creyentes en Corinto, porque estaban en medio de una sociedad pagana y estaban teniendo prácticas parecidas
a eso, y por eso este texto es un llamado de atención, porque dice: hermanos, ustedes no están celebrando la cena del Señor, ustedes están reuniendo es para llenar sus vientres, para embriagarse, y eso trae disolución y no unidad, y necesitamos es estar en unidad. El apóstol entonces sabía que había un sentido en el cual tal cosa se podría hacer, es decir, que una persona tome los elementos de la Santa Cena y también tome parte en las ceremonias de una religión falsa. Pero en tal caso el sacramento, dice la palabra del Señor, no tiene ninguna eficacia para esa persona. La cena del Señor no es un medio de gracia para los que no tienen gracia. ¿Me estoy dando a entender o hay que explicar un poco esto que acabo de decir? El sacramento en sí no tiene ningún efecto para nuestras vidas. Participar de la Santa Cena no nos salva. Participamos de ella es porque la salvación está en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque también hay en ciertos círculos religiosos o en creencias que dice que el bautismo perdona los pecados, y que entonces al recibir perdón de pecados al bautizarte, pues ya eres salvo. Eso sería salvación por obras, es decir, ¿me tengo que bautizar para poder salvarme? ¿Tengo que recibir la Santa Cena para poder salvarme? No, pero son elementos, símbolos que representan lo que ya tenemos en Cristo, y es pureza y limpieza de nuestra vida pecaminosa. El creyente entonces debe una y otra vez comer, beber y recordar, porque la cena del Señor es una señal y un sello de esa obra de la gracia de Dios, por medio del cual el verdadero creyente recibe continuamente el alimento y aliento espiritual, el perdón, la purificación y la santificación por medio de los beneficios de esta unión con Cristo. Esa gracia salvadora que nutre, sostiene y santifica al creyente, opera en el creyente en virtud de esa unión vital con Cristo. Por eso, si usted se acerca a esta mesa es porque usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ha aceptado el perdón que viene a través de lo que Cristo ha hecho. Y usted puede participar de ella porque usted es un hijo de Dios, lavado con la preciosa sangre de Cristo. Eso es maravilloso. Hay personas que quieren pasar a esta mesa sin ser bautizados, pero yo animo a que usted no haga una cosa y deje de hacer la otra. Esas dos ordenanzas las manda Cristo, y es: bautícese y participe de la cena. Porque la cena, como tercer punto, es un recordatorio de la esperanza, de la resurrección. Y volvamos allí a 1 Corintios 11, verso 26 o 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que estamos aquí porque creemos que Cristo fue enviado con ese propósito, y era redimirnos de nuestros pecados. Creemos que Él murió en esa cruz, pero que también resucitó al tercer día, y que nos está recordando que Él vendrá, ya no como redentor, sino como ¿qué? Como juez. Ya no vendrá como salvador, sino ya como rey, a reinar. Eso es lo que creemos, que Cristo ya vino una primera vez y que volverá por segunda vez para llevarnos a su gloria. Así que cuando, hermanos, estamos tomando la cena del Señor, es un recordatorio de la esperanza que tenemos en
Cristo, que no moriremos y ahí terminará nuestra historia. Nuestra historia continuará porque trascenderemos ¿a qué? A esa vida espiritual donde se nos permitirá estar con Dios por los siglos de los siglos. ¿Y qué se necesitará para eso? Que Él transforme nuestros cuerpos, que tengamos cuerpos glorificados para estar con Él. Necesitaremos esa transformación también luego de morir. Si usted observa entonces toda esta conmemoración, se dará cuenta que esta mesa se proyecta en tres diferentes direcciones. En primer lugar, es una conmemoración que mira hacia atrás, a más de 2000 años cuando Cristo murió. En segundo lugar, esta mesa significa comunión, estamos unidos a un Cristo que vive, porque ahora mismo Él está aquí en medio de nosotros. No presente como algunos lo han enseñado, que ese pan y ese vino se convierten en algo, en el cuerpo, no, porque estaríamos entonces repitiendo el sacrificio de Jesucristo. Y Hebreos dice que Jesucristo murió una vez y para siempre. Así que esto no es aquí no ocurre la transubstanciación ni nada de eso. Usted va a probar ahora un pan y un zumo de uva y eso es lo que es, porque esto es simbólico, pero no por el hecho de ser simbólico no quiere decir que Cristo en su espíritu está en medio de nosotros, porque en su naturaleza humana Él está a la diestra de Dios, pero siendo Dios y siendo hombre puede hacer eso. Él puede estar como hombre allá a la diestra del Padre y en espíritu aquí, o en su divinidad, porque Él puede estar en todo lugar, en todo momento. Así que esta mesa también se proyecta al futuro, al hecho de que Jesús vendrá. Es decir, esta mesa nos recuerda que no durará para siempre, que esto que estamos haciendo es temporal hasta que estemos reunidos con nuestro Dios, que es la vid verdadera, que Él es el pan de vida. ¿Me parece maravilloso eso? Que Jesús desde acá dijo, yo soy la vid, es de mí de quien ustedes se nutren para que tengan vida. Yo soy el pan de vida. Recuerde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Practique con más regularidad el ayuno y aliméntese en esas horas de la palabra de Dios y usted verá lo que puede llegar a ocurrir. No le estoy hablando de cosas mágicas o extrañas, sino la forma en cómo Dios le permitirá entender lo que está escrito en su palabra. Dios abre nuestros ojos para que podamos verle en todo su esplendor, en toda su gloria. Necesitamos al Espíritu Santo para que eso ocurra, porque usted no ha visto que hay personas que leen la Biblia y yo no entiendo nada. ¿Y cuántas veces la ha leído? No, a raticos. No, hay que leerla todos los días, constantemente. Tenemos que discipularnos para poder encontrar modos, formas de poder acercarnos a un texto y relacionarnos con ese texto y entender qué me está queriendo decir Dios. Es bueno escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de otros, pero qué tan bueno es cuando nosotros mismos nos acercamos a la palabra de Dios y sentimos que es Él mismo quien está hablando a nuestro corazón. A manera de conclusión, mis hermanos, entonces la Santa Cena es un recordatorio maravilloso, precioso y poderoso de nuestra redención. ¿Qué redención? Hemos venido mencionando redención, no sé si todos entienden el término redimir. Hemos sido comprados en el mercado de esclavos. Éramos esclavos de Satanás porque hacíamos lo que él quería. Éramos deseosos de cometer todos los pecados que más se pudieran.
No nos importaba ir en contra de la voluntad de Dios. Es más, ¿cuántos llegaron aquí a considerar en su corazón, Dios no existe? Pensar como muchos piensan, Dios se lo inventó el ser humano aquí en su mente para poder sobreponerse a las situaciones difíciles de la vida. No hay tal Dios, es usted mismo el que tiene que sobresalir de las dificultades y avanzar y forjar su destino. Pero hoy reconocemos que fue Dios quien nos creó, que fue Dios quien se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, para que nuestro futuro no fuera tan terrible. ¿Usted se imagina un dolor eterno, un sufrimiento eterno? Si uno sufre alguna herida en esta tierra y no espera la hora de que se sane y dejar de sentir ese dolor. Ahora, ¿cómo será lo que Dios tiene preparado para aquellos que han desafiado su autoridad, su palabra? En estos días alguien, no sé si lo vieron, estaban circulando un video donde, no sé si fue en Perú, no sé si lo hizo aquí también Shakira, de exhibir los 10 mandamientos feministas. ¿Cómo se atreve esta mujer a poner sus 10 mandamientos como a la par de los 10 mandamientos que conocemos, que son los que nos dio Dios? Como decir, si Dios dio 10 mandamientos, yo les voy a dar los 10 mandamientos que las mujeres debemos tener, y son perversos y los lee. Por eso tengamos cuidado con esa terminología que se va filtrando en nuestras iglesias de mujer, empodérate. Llegó nuestra hora, es nuestro tiempo. ¿De qué? De quitar a los hombres del camino y ser las reinas. Cuidado con todo eso que se está infiltrando en la iglesia muy sutilmente. Como creyentes, entonces, mis hermanos, debemos celebrar la Santa Cena con reverencia y gratitud, recordando el inmenso amor y sacrificio sustitutivo que fue hecho a nuestro favor por Jesús, el Hijo de Dios. Reflexione un momento en cómo la vida, la muerte y la resurrección de Jesús ha impactado su vida. ¿Eso lo ha cambiado? ¿Ha hecho un clic en su vida? ¿O todavía usted no entiende por qué Jesús vivió, por qué murió, por qué resucitó? Si no lo ha hecho aún, debería preguntarse: ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué tengo que ver yo con Él? Y se dará cuenta que tiene que ver mucho. Considera cómo puedes vivir de manera que reflejes la unión que tienes con Cristo y con la iglesia. Otra de las mentiras: no tenemos que congregarnos, no hay que ir a una iglesia. Las iglesias, ya por ahí me lo dijo alguien, se la inventaron las personas. Eso de ir a una iglesia, tener un pastor y estar sujetos a liderazgos y a todas esas cosas, eso no. Ya no necesitamos estar dentro de iglesias, es otra forma de ver ya el plan de Dios, pero Dios nos da la bendición de pertenecer a una iglesia por muchas razones, y una de ellas es esta: participar como pueblo, como iglesia, de sus beneficios a través de los sacramentos. Y otra pregunta: ¿espera con ansias la segunda venida de Cristo y vive de manera
que estés preparado, preparada para ese día. Todos los días debemos despertarnos con la ilusión de que Cristo venga, de que Cristo nos reúna para estar por una eternidad con Él.